La adolescencia. La adolescencia es una etapa difícil, ¿sí? No solo para nuestros chavos adolescentes, sino también para nosotros como papás. ¿Qué sucede? Venimos como acostumbrados de esta etapa en la que siendo chiquitos nos escuchan, nos ponen atención, nos observan, lloran por estar con nosotros, piden nuestra atención, nuestro tiempo, nuestro acompañamiento y de pronto esos niñitos que adorábamos estar con ellos y bueno, que nos sentíamos cansados también es la verdad, pero resulta que esos niños hoy empiezan a crecer y se dan cuenta que son independientes de nosotros y entonces exigen totalmente lo contrario, quieren su espacio, quieren su tiempo, no nos quieren cerca y entonces las mamás y los papás nos preguntamos dónde quedó nuestro hijo, ¿sí? Y pues resulta que nuestro hijo sigue siendo el mismo, solo que hoy en esta etapa de adolescencia. Sí es importante que recordemos que siempre vemos esta etapa de la adolescencia como difícil, sin acordarnos que nosotros también fuimos adolescentes y estuvimos ahí y les hicimos a nuestros papás la misma etapa difícil sin darnos cuenta. Es en donde están nuestros hijos hoy, ¿sí? Lo que pasa es que entramos a esta maravillosa etapa de la vida de nuestros hijos pensando que todo va a ser un problema. Y en realidad, pues sí, empiezan a haber problemas, no es que no existan. Pero si nos ponemos en la mente esta dificultad, yo pienso que únicamente nos sirve para complicarnos y para complicarles este momento a estos adolescentes que hoy pues tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a conocer, tenemos que aprender a estar con ellos, pero más que aprender a conocerlos también es enseñarles, ¿sí? Tratar de explicarles un poco qué es lo que está pasando con ellos, para que ellos también puedan entender desde dónde viene, pues todo de repente, digo, pasa mucho más en las mujeres, ustedes saben, yo tengo dos y dos, entonces puedo hablar de una forma equilibrada cómo es esta etapa de adolescencia y les digo una cosa, o sea, pues tal vez no se trata de ser hombres o mujeres, simplemente se trata de cada una de las personalidades, ¿sí? La realidad es que la adolescencia es una etapa llena de crecimiento, descubrimientos, de experiencias y aprendizajes que sí nos terminan de formar nuestro carácter y nuestra personalidad. Entonces, ahí es donde están nuestros hijos adolescentes. Por eso yo pienso que es bien importante aprender de todos estos cambios psicológicos, biológicos, sociales, emocionales por los que están pasando nuestros hijos y sobre todo que todos estos cambios es una realidad que determinan sus actitudes, sus estados de ánimo, sus maneras de ser, sus respuestas, sus reacciones, todo esto está influenciado por todos estos cambios que están sucediendo. Muchos papás piensan que estas actitudes o emociones se generan porque sus hijos no los quieren o porque sus hijos están cansados de ellos o porque se volvieron groseros o porque no supieron educarlos. Y entonces la verdad es que muchos papás empezamos a querer distanciarnos, a guardar una distancia, cuando en realidad es la etapa en la que más cerca nos necesitan, ¿sí? Pero no nos necesitan cerca desde donde creemos, que es mi hijito, hazme caso, platícame, dame. Nuestros hijos nos necesitan cerca desde ese lugar de acompañamiento, ¿sí? Y quizás nos puede sonar un poquito como, ay, Betty, ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿por qué no me voy a acercar a mi hijo? ¿Por qué no? Yo no digo que no te acerques, simplemente que hay que entender que hoy ellos están en una etapa en la que nos necesitan desde otro lugar, ¿sí? Es importante aprender todos estos cambios de nuestros hijos para poder mejorar esa comunicación. Si nosotros empezamos a trabajar en la forma de comunicarnos con ellos, va a ser mucho más fácil. Número uno, no enviar mensajes equivocados o dejar que ellos reciban de manera diferente lo que nosotros estamos intentando o tenemos la intención
de darles o de comunicar, ¿sí? A mí me pasa súper seguido, imagínense. Ya mi hija chiquita ya tiene 16 años, tengo a los 4 en plena adolescencia y aunque he pasado por los otros 3, me pasa mucho con la chiquita que me dice, mamá, me estás diciendo algo y no te entiendo, ¿sí? Y empezamos a discutir porque no estamos sabiendo comunicarnos, ¿sí? Y eso que les prometo que sí he puesto atención, he aprendido de los otros 3, sobre todo de mi mayor que ha sido pues como todos los hijos mayores, donde probamos, donde practicamos, donde echamos a perder muchísimo, ¿sí? Y aún así con la cuarta me sigue pasando, ¿sí? ¿Por qué? Porque es bien importante empezar a adoptar todas estas técnicas de comunicación de una forma eficaz para poder acercarnos a ellos. Lo más importante en esta etapa de la adolescencia es estar para ellos, es poder comprenderlos y sí estoy convencida que nada de esto puede pasar si no empezamos por entender todo lo que está pasando adentro de la cabeza de nuestros hijos. Todos estos cambios que están sucediendo en ellos emocionalmente, físicamente, que es más fácil verlos, pero comprender que ellos están evolucionando, aunque no parezca, y que sí pasan cosas fisiológicas en el cerebro de los adolescentes que no los dejan comprender. Todas esas veces que las mamás me cuentan, es que Betty, yo le dije y le preguntaba, no entendiste, no te diste cuenta, no pudiste pensar, y el adolescente contesta, no. Y la gente y las mamás pensamos que nos están contestando de una mala manera por ser groseros. En gran parte muchas veces no se equivocan, verdaderamente no tienen esa razón, no pueden hacer ese razonamiento porque hay partes de su cerebro que están en desarrollo, ¿sí? Entonces hay muchas cosas bien importantes que pasan con los adolescentes y por eso he decidido esta vez anunciar un taller para todos los papás y mamás de adolescentes que estén interesados en realmente, pues, conocer un poco, aprender un poco más, tal vez escuchar desde un lugar diferente qué es todo esto que pasa con nuestros adolescentes. ¿Para qué? Para poder aprender a comunicarnos y sobre todo a lograr poner disciplina, lograr poner límites y enseñarles a ellos la importancia que es vivir desde ahí. Bueno, este es un taller para papás y mamás de adolescentes que he preparado con muchísimo cariño, porque en realidad en mi experiencia de tratar a papás de adolescentes y a tratar a mis propios adolescentes, sí veo que hay una necesidad importante de escuchar a lo mejor desde un lugar distinto todo esto que está pasando en el cerebro de nuestros adolescentes para poder comprender por qué sus actuaciones, por qué sus contestaciones, por qué su forma de retraerse, por qué sucede en todas las casas que los chavos hoy llegan, se conectan en el celular, se guardan en sus cuartos, no conviven. Tengo mamás desesperadas que llegan y me dicen, no sé qué está pasando con mi hijo, se la pasa en su cuarto, no hace nada. O tengo papás que me dicen, es que de verdad, no lo veo que está motivado, no lo veo, está encerrado en su cuarto. Y muchas veces les platico yo a los papás de mis adolescentes, de verdad, los invito a que un día lleguen a mi casa, suban las escaleras y vean qué pasa en todos lados, ¿sí? Pero por eso yo me he dado a la tarea de estudiar este tema, de realmente investigarlo para tener una manera un poco más fácil de poderles comunicar, pues esta forma de aprender sobre ese desarrollo, lo que hoy viven nuestros chavos en las redes sociales, las consecuencias de estar conectados, desde dónde se mueven sus mentes, sus decisiones y todo esto, y sobre todo que logremos vivir esta maravillosa experiencia diariamente para aprender de la mano de ellos, pues todas estas experiencias que ellos van viviendo con nosotros. Que sepamos como papás responder y que sepamos como papás entender qué es lo que pasa en la vida de nuestros adolescentes.